Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola una vez más y nuevamente sean todos ustedes bienvenidos aquí a su canal de Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave y el día de hoy vamos a checar este juego que se llama King of the Monsters, que en español es El Rey de los Monstruos. A este juego sí recuerdo haberlo visto varias veces en las maquinitas. Sin embargo solo lo jugué, no sé, unas 2-3 veces máximo que yo recuerde. No olviden que recordar es vivir y que mejor si es jugando. Así que vamos a regresarnos en el tiempo para checar este juego. Y nos tenemos que ir para eso hasta el año de 1991. Bien, ya estamos aquí entonces con este que es el Rey de los Monstruos. Solamente le vamos a agregar 3 créditos porque es de este pues, tipo de pelea, así que vamos a iniciar. Vamos a coger al cuate ese que parece esta serie, no me acuerdo cómo se llama. No, no inventes. ¿En serio? Y yo era el que me lo estaba abaratando, qué barbaridad. ¿Qué onda? No reacciona este sujeto. Me menten. Fuera de aquí.
posible. Y bien, lo que es la historia detrás del juego, este es, como bien se puede ver, de peleas, un poquito ahí de lucha libre con así como un tipo de Street Fighter, porque los monstruos arrojan poderes. Y bien, los personajes tienen referencia a personajes que conocemos de renombre, por decirlo así, ¿no? Como lo que es Godzilla, King Kong, Ultraman, ¿no? Que es el personaje que usé. Y ahí agregaron un par de personajes, uno que se llama Fantasma Venenoso y el otro que parece escarabajo, pues se llama Escarabajo Manía, por decirlo así. Se llama Beatlemania, así que esa sería la traducción. A pesar de que se puede continuar el juego, no presenté el video completo, ya que lo que se tiene que hacer básicamente es pelear 2 veces contra todos los peleadores, incluyendo a tu propio clon, ¿no? Entonces, con todo y todo, yo me tardé un poquito más de 1 hora en llegar hasta el final del juego. Sin duda, algunos de estos juegos están diseñados para eso, ¿no? Para que inviertas suficiente dinero y tiempo. Así que si no te esperaban en tu casa y tenías dinero, yo creo que te la podías pasar ahí llegando hasta el final con suficiente dinero y con suficiente tiempo. Ahora, lo que yo vi sobre este juego de que colectas unas esferas con una P, que supongo que es P de poder, no vi la gran diferencia entre el personaje a un inicio y a una vez que colectas supuestamente todas las esferas para que cambie de color. Cambian de color un par de veces colectando todas las esferas. No vi gran diferencia sobre eso. De lo que sí me gustó que fue esta cuestión de que puedes interactuar con los vehículos que llegan ahí a atacar a los monstruos, ¿no? Los aviones, helicópteros, los vehículos terrestres, incluso hasta el tren, pues puedes tomarlo y arrojárselo a tu contrincante. Una cosa que también voy a puntualizar de este juego es de que creo que se necesitó el definir un poquito más los movimientos, ya que a veces el personaje los agarraba al contrincante y lo arrojaba. A veces yo quería que lo arrojara a una dirección y finalmente el personaje lo arrojaba donde él quería. Así como también vi que estando en el suelo te pueden seguir golpeando. Yo me acercaba y quería hacer lo mismo, no ocurría así. Entre así otras cositas, otros detallitos que yo creo que les faltó un poquito más por definir a los creadores de este juego. A pesar de esto, pues es entretenido el juego, no está tan desagradable, sin duda con un poco más de práctica puede estar muy entretenido, especialmente jugarlo con un compañero, un amigo, etcétera, porque sí, esta cuestión de que puedes destruir la ciudad y tomar los vehículos, etcétera, sin duda es algo divertido. Está la segunda parte, esperemos hacer el video de muy pronto, así que sí, definitivamente este es uno de los juegos que sí recomiendo para jugar con algún familiar. Y bien, entonces así es como llegamos hasta el final de este nuevo episodio de Retro Game Pro. Espero que haya sido de su agrado. Siendo así, no olviden de compartir nuestro contenido, especialmente suscribirse a nuestro canal y presionar el botón de la campana, así como también el que nos regalen un retro like, el que chequen los videos anteriores, sobre todo que nos compartan alguna experiencia que han tenido con uno de estos juegos. Nos vemos en un episodio más de Retro Game Pro y
recuerden. Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.